El día de hoy en esta conferencia vamos a explicar el proceso del fallecimiento, vamos a explicar los tipos de muerte que existen y cómo este conocimiento nos enseña a trascender la muerte y a usarla como una herramienta en el trabajo sobre sí mismos. Ya vamos a empezar. Muy bien, entonces para empezar tenemos que saber exactamente qué es la muerte, pues nosotros tenemos muchos conceptos y autoconceptos psicológicos de lo que creemos que es la muerte. Nosotros tenemos miedo de la muerte, pero no tenemos una claridad de qué se trata. Hemos visto a muchas personas fallecer o tal vez hemos perdido seres queridos, pero nosotros nunca hemos experimentado en carne propia lo que es el morir. A pesar de que una existencia tras otra ya hemos muerto una cantidad de veces, no recordamos ninguna de nuestras muertes pasadas. E incluso también no sabemos que al desdoblarnos o al irnos a dormir en las noches, pues se produce un proceso similar al de la muerte. Entonces nosotros no conocemos lo que es morir, tenemos conceptos de lo que es morir y a eso le tenemos miedo, a esos pensamientos que tenemos sobre la muerte. Tanto así que incluso al escuchar la palabra muerte, pues ya es algo que nos puede causar algún tipo de sentimiento desagradable o algún tipo de temor, etcétera, sin saber nosotros profundamente que a lo que le tenemos miedo no es exactamente a la muerte, es más bien a la forma en cómo podríamos llegar a morir y dentro de esas formas a sufrir o al dolor, a la violencia, a morir violentamente. Sí, pues es un defecto alimentado por las distintas películas que vemos, los distintos dramas, los distintos noticieros que vemos, que al ver tantos procesos violentos, pues alimenta esa violencia entre nuestra psicología y tenemos miedo a morir violentamente. Pues ¿cómo vamos a tenerle miedo a algo que ni siquiera sabemos lo que es o cómo funciona? Entonces, podemos reflexionar incluso nosotros que cuando estamos ante circunstancias difíciles, que nos sentimos derrotados, adoloridos emocionalmente, etcétera, queremos morirnos, queremos echarnos a la pena, queremos rendirnos ante la existencia. Pero como otras veces, cuando ya estamos viviendo una existencia más agradable, cuando las cosas han cambiado para mejor, ahí sí ya no nos queremos morir. Ahí sí nos cuidamos que no nos vaya a pasar nada en la calle, que no nos pase nada en ningún lado. Por un lado, a veces somos extremadamente descuidados y despreciamos la vida, y por otro lado, empezamos a tenerle miedo a morir. En esa dualidad nos debatimos constantemente. ¿Cómo somos nosotros cuando ya nos cae una enfermedad encima? Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad grave y ahora sí nos preocupamos por vivir. Pero cuando estamos sanos, cuando todo está bien relativamente, pues vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y no hay que tener miedo a la muerte. Lo que sí nos debería preocupar es llegar a morir estando dormidos, como estamos ahorita en el estado de conciencia en que nos encontramos. Entonces todos estos conceptos hacen que se desvalorice lo que es la muerte realmente y no sabemos o no sabíamos que la razón de la vida es la misma muerte. Estando vivos queremos morir y estando moribundos queremos vivir. Desconocemos que el sentido de la misma vida es la muerte, pero veremos que hacemos referencia es a la muerte psicológica. Entonces, nosotros estamos vivos para morir y la razón de vivir es morir. Nosotros hemos venido a esta existencia a eliminar los defectos psicológicos o lo que se llama morir en sí mismos. Tal vez al principio parezca un poco confuso, pero a medida que avancemos en la conferencia iremos entendiendo a qué nos referimos con la muerte o con morir en sí mismos y cómo se diferencia con desencarnar, que es perder ya el cuerpo. Y por qué se dice que se nace para morir y se muere para nacer. Si recordamos en la conferencia que empezamos, en la número 1, la conferencia anterior, habíamos explicado que lo fundamental es conocernos a nosotros mismos. Y habíamos explicado que a pesar de los diversos propósitos de existencia que tengamos, el propósito trascendental del existir es el conocerse a sí mismo. Y explicamos lo que es el arte y lo que es la psicología. Entonces hablamos un poco de lo que es el nacimiento espiritual
y lo que es la muerte psicológica. Entonces ya en ese orden de ideas, sabemos que nacemos, practicamos la alquimia para poder morir psicológicamente, para tener poder, y practicamos la muerte psicológica para tener energía que podamos transmutar, es decir, que podamos nacer. Por eso va cobrando sentido de que día tras día, cada día que tenemos, es una oportunidad más de morir en sí mismos. Cada día es un día diferente, cada día tiene su propia sabiduría. Y si nosotros vamos practicando la muerte psicológica que enseñamos en la número 1 y ahorita otra vez en la número 2, pues iremos muriendo todos los días de nuestra vida. Entonces una persona que lograse morir todos los días de su vida, pues tendría una vida diferente, es decir, tendría una vida más intensamente vivida. Y es la invitación que se hace desde este conocimiento para que todos lo practiquemos, que día tras día tengamos o vivamos una vida vivida más intensamente, valga la redundancia, pero solo a través de la autoobservación y la muerte psicológica, pues podemos lograr algo así. Entonces parece confuso, pero a medida que vayamos avanzando iremos comprendiendo de por qué la razón de estar vivos es morir o es eliminar los defectos psicológicos para ese resultado utilizarlo para el nacer o el nacimiento espiritual. Entonces, nosotros cuando llegamos aquí a la creación o a la manifestación cósmica, se nos asignan 3000 ciclos, cada ciclo de 108 existencias, lo cual resulta en 324.000 cuerpos potencialmente hablando. Entonces, nuestros hermanitos, nuestros amigos de Asia han retratado muy bien esto con la llamada rueda del samsara. Cada ciclo de los 3000 es un giro en esa rueda del samsara. Y cada uno de los giros son 108 existencias que se representan también en el Japamala, en el collar de 108 cuentas del Buda, también de allá de la sabiduría de nuestros amigos asiáticos. Entonces nosotros tenemos que lograr la autorrealización en alguno de esos ciclos, en alguno de esos 324.000 cuerpos. Cuando no se logra la autorrealización en alguna de esas 108 existencias, tiene que comenzar un nuevo ciclo de esos 3000 ciclos. Pareciera que fueran muchos, pareciera un trabajo sencillo, pero no es tan fácil como parece, y ya veremos por qué. Entonces, habíamos explicado en la conferencia anterior de que uno de los objetivos por los cuales practicar este conocimiento es lograr la autorrealización del ser, regresar a nuestro punto de partida o volver de allá de donde volvemos. Y para lograr eso, la herramienta que tenemos que usar es la muerte psicológica. Nosotros tenemos que lograr la autorrealización en una de esas existencias, es decir, en esta, la existencia presente, la cual estamos teniendo este conocimiento. Porque si estamos viendo esta conferencia, pues somos personas que hemos accedido a este conocimiento, que es como un secreto públicamente hablando. No todo el mundo va a tener la posibilidad o el merecimiento de acceder a este conocimiento, pero toda aquella persona que pueda ver esto, pues debe saber que la autorrealización debe conseguirse en una única existencia, en la existencia en que se tiene el conocimiento, pues nada garantiza que cualquiera de nosotros pueda fallecer y el día de mañana, pues en la próxima existencia, es posible que no vaya a volver a tener este conocimiento. Por lo tanto, hay que aprovecharlo aquí y ahora. Y haciendo uso de la muerte psicológica, la conciencia podrá ser libre, despierta e integrada para poder regresar nuevamente de donde venimos, es decir, al absoluto. La autorrealización hay que hacerlo en esta existencia en la que traemos. Entonces vamos a ver que existen 3 tipos de muerte. Nosotros normalmente conocemos solo uno, que es la muerte del cuerpo físico, lo cual vamos a llamar el desencarnar, para que haya una diferenciación entre el morir y el desencarnar, porque constantemente vamos a estar hablando de muerte, y cuando hablamos de muerte hacemos principalmente referencia a la muerte psicológica. Entonces, el primer tipo de muerte, pues es obviamente la pérdida del cuerpo. Cuando cualquier persona, cualquier ser humano se muere, literalmente es cortado su cordón de plata y su alma se separa de la carne, del cuerpo.
La segunda muerte que veremos es la muerte segunda que se produce en las infradimensiones o en los mundos internos. Y la tercera es la muerte psicológica, la cual es la muerte en uno mismo, la muerte que uno mismo provoca en el universo interior, la destrucción total de todo lo superficial para que surja todo lo real. La muerte de toda ignorancia para que surja la sabiduría, es decir, la muerte de todo ego para que surja toda la conciencia. Y es un proceso no mecánico, sino voluntario que tenemos que realizar para poder trascender esta existencia y lograr la autorrealización en esta presente existencia. Entonces, de las tres muertes, primero vamos a ver la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico comienza con un estado de catalepsia que dura 72 horas. Para quienes no saben qué es el estado de catalepsia, la catalepsia es un estado biológico en que la persona está aparentemente muerta, pero todavía no está muerta, todavía no ha sido cortado el cordón de plata, el llamado antacarama. Y esta persona pues erróneamente se diagnostica como muerto porque ya los signos vitales no se le perciben de la misma manera. No es que no se le perciban totalmente, es que se le perciben de una manera muchísimo más baja. Que si alguien tuviera este conocimiento podría detectar que podría haber un latido cada cierto tiempo o una respiración cada cierto tiempo a pesar de que sean muy distanciados. Antiguamente esto se sabía y pues se producía un estado de velación. Sabíamos que antiguamente a las personas las velaban en la sala de su casa y de ahí vino la tradición de velar al difunto, que veremos un poquito más adelante en esta conferencia la explicación de por qué antiguamente las familias velaban al difunto en el mismo hogar, porque sabían que al menos por herencia de conocimiento, sabían que debían esperar 72 horas o 3 días para así proceder con el sepelio o proceder ya con el proceso de cementerio, de entierro, etc. Durante estas 72 horas van a ocurrir 3 juicios. Esos juicios son ejecutados o son juzgados por los jueces de la ley divina, por los maestros de la ley divina. Estos maestros pues son dioses totalmente, los jueces de la ley divina son seres con el 100% de conciencia despierta, por lo cual no es cualquier cosa lo que estamos hablando, no son personas parcializadas, son seres, son dioses totalmente conscientes y obviamente saben lo que están haciendo. Ellos son los quienes rigen las leyes de la creación. Entonces el primer juicio se va a dar durante los primeros 5 minutos de que la persona ya, digamos, entró en estado de catalepsia o se le dictaminó que aparentemente está muerto. Y lo que va a hacer esta persona o esta conciencia es comenzar una retrospección. La persona empieza a ver su vida de manera retrospectiva, de final a principio, comenzando en el proceso de estar moribundo, del supuesto fallecimiento, y va a ir hacia atrás observando acto por acto, cosa por cosa que hizo a lo largo de su existencia, hasta que llega el momento del nacimiento, es decir, el momento en que inició esa existencia. Cuando llega el momento del nacimiento se produce una comparación. Entonces se va a realizar la comparación entre los actos de la existencia anterior y los actos de la presente existencia. Ahí eso se produce pues para saber que el juicio va a ser objetivo y va a ser consciente. Todas las decisiones que se tomen de ahí en adelante por los jueces pues van a ser decisiones reales. Algunas personas en la vida cotidiana uno las ha escuchado que dicen una frase como vi mi vida pasar ante mis ojos, o vi como una película ante mis ojos, o sentí que iba a morir. Cuando una persona dice haber visto su vida pasar delante de sus ojos, no es más que haber pasado por este proceso. Es una persona que pasó por su primer juicio y efectivamente retrospectó la existencia. Y ya pues esto ocurre con experiencias cercanas a la muerte. Lo que pasa es que eventualmente pues se salvó, no murió, no desencarnó y pues trajo el testimonio de que pudo ver eso. Luego en el segundo juicio se va a producir a las 24 horas.
En el segundo juicio, lo que se va a tener en cuenta es el peso atómico de los yoes o de los defectos y la cantidad de los defectos, la cantidad de yoes. En este juicio se hace una comparación para saber si los defectos aumentaron más o menos en peso o aumentaron más o menos en cantidad. Entonces, respecto al peso, pues mientras más se alimente un defecto psicológico, obviamente ese defecto va a pesar más. Mientras ese defecto más energía emocional, intelectual, motriz, instintiva, sexual, etc., mientras más energía robe ese defecto psicológico, pues más pesado se va haciendo en nuestra psicología. Y es posible que nosotros hemos venido alimentando defectos cada vez más pesados, existencia tras existencia. Por eso cada vez se hace más difícil hacer este trabajo o cada vez se hace más difícil eliminar un defecto psicológico. Y también tenemos la cantidad de defectos, que obviamente a causa del grado de degeneración social, el grado de tecnología, etc., pues hoy en día es mucho más fácil desarrollar todo tipo de defectos psicológicos. Hay yoes que existen hoy en día que antes no existían. Hace 50 años o hace 100 años o 200 años, muchos defectos no existían, muy relacionados con la ociosidad y con la pereza. Entonces aquí en este segundo juicio se hace una comparación entre el peso de los yoes con los que uno llegó a la existencia y el peso de cómo se va. La cantidad de defectos que uno trajo y la cantidad pues de defectos con las que uno se va. Y la única manera, obviamente, de disminuirle el peso a un defecto y de eliminar cantidades de defectos es practicando la muerte psicológica. No hay ninguna otra forma en cómo un defecto pueda morir o pueda perder fuerza, a través del estudio del defecto psicológico, de la autoobservación y de la eliminación. Por lo tanto, podemos darnos cuenta qué ocurre con la sociedad. La sociedad que no conoce este conocimiento, las personas como nosotros que antes no teníamos este conocimiento, pues evidentemente cada vez van a tener mayor peso, mayor cantidad, etcétera. Por lo tanto, pues mayor va a ser su sufrimiento y mayor va a ser su esclavitud. Luego a las 48 horas tenemos otro juicio, el tercer juicio, que es el peso de buenas y malas obras de los yoes, el número de veces que se manifestó cada defecto y la medida del fuego en la médula espinal. Entonces, cuando hablamos de buenas y malas obras, es necesario entender que quien juzga esto son los jueces, de manera objetiva, porque todos nosotros tenemos nuestros propios conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Más bien podríamos hablar de las obras cometidas por Dios, los defectos y las obras realizadas por la conciencia, o el peso de las obras de los yoes buenos y el peso de las obras de los yoes malos. Es necesario entender detalladamente esto porque cada quien tiene un concepto personal del bien y del mal, y todos nos sentimos buenos y nadie se siente malo. Entonces son los jueces quienes deciden qué es lo correcto, o deciden, no, observan qué es lo correcto, y quienes pesan esto como una especie de balanza. También el número de veces que hicimos algo, nosotros no sabemos, no tenemos claramente definido cuántas veces hemos mentido, cuántas botellas de cerveza nos hemos bebido, cuántos cigarros nos hemos fumado, cuántas veces hemos hecho cada una de las cosas de esta existencia, cuántas veces hemos deseado o cuántas veces hemos insultado o hemos hecho sufrir a alguien, etc. No sabemos nosotros el número de veces que hemos hecho cada cosa, pero la conciencia sí lo sabe y los jueces también lo saben, porque a nosotros nos observan es desde adentro. Uno tiene como la falsa percepción que nos observan desde arriba, desde el cielo, cuando realmente la ley observa desde adentro. E incluso pueden saber cosas de uno más de lo que uno mismo sabe. Y lo otro es la medida del fuego en la médula espinal. Obviamente esto ya pues es algo que solo lo realizan los alumnos o los iniciados o los adeptos que conocen la práctica de la alquimia o de la transmutación sexual en pareja, pues en la vida cotidiana no se conoce el secreto de la alquimia, por lo tanto pues no se realiza la subida del fuego.
Esto lo podemos ver graficado en el libro egipcio de los muertos y vemos cómo el maestro Anubis presenta ante la ley al desencarnado. Luego de presentar a la ley, el desencarnado ante la ley, vemos cómo el maestro Anubis hace como una especie de balanza, un proceso del pesar, y vemos que hay otro dios que es el maestro Ibis o Ibis de Tot. Este maestro lo vemos que tiene aparentemente en su mano una tablilla, o se cree que está escribiendo en una tablilla cuando no es así. El maestro Ibis lo que está haciendo es medir el fuego en la columna vertebral. Normalmente, como las personas no conocen la alquimia, pues se decide que tienen caña seca, es decir, no tienen fuego en la columna. Ellos, a través de sus procesos internos, pues harán sus diversas mediciones. Y si es un iniciado que en la existencia anterior trabajó con el fuego, pues también se hace una comparación entre el fuego que tenía antes y el fuego que tiene ahora. Entonces, como vemos, son unos procesos de comparaciones constantes en reflejo de lo que habíamos hecho en la existencia anterior contra lo que hicimos en esta existencia. Y de ahí es donde se emite el juicio, que no es más que un proceso matemático, una suma y resta de fracciones o de quebrados. La ley es matemática exacta. Entonces, cuando los jueces o el maestro Anubis han ya terminado el juicio, se producen dos resultados. Uno es el karma y otro es el diseño electropsíquico. El karma, pues ya digamos que se nos generan todas las deudas que tenemos por pagar en la próxima existencia. Es decir, antes de nacer, pues ya estamos endeudados. Y el diseño electropsíquico es prácticamente el destino. Algunas personas se debaten entre si existe el destino o existe el libre albedrío. Y lo que es real es que existen ambas. Tenemos un destino trazado, un destino escrito y fijado, pero también tenemos el libre albedrío de desdibujar y desbaratar ese destino, lo cual pues, para lo cual se necesitan los tres factores de la revolución de la conciencia. O incluso, si no los tenemos en la vida horizontal, con el poquito libre albedrío que tenemos, con ese libre albedrío pues nos encargamos de enlodarnos más y desbaratar más la existencia que ya traíamos, meternos en más deudas kármicas de las que ya traíamos. Entonces en nuestro karma pues ya está fijado todo lo que se nos va a cobrar. Y en nuestro diseño electropsíquico pues también está la personalidad. Veremos que hay personas que vienen cobrando y personas que vienen pagando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho que las cosas malas le pasan a la gente buena? Y que cómo es posible que esta persona, siendo tan mala, cómo es posible que sea tan de buenas o tenga tan buena suerte, decimos a veces. Pero no comprendemos que hay unas personas que están cobrando y otras que están pagando. ¿O acaso cómo podríamos nosotros pagar si tenemos una personalidad tremendamente activa, tremendamente arrolladora y tremendamente, digamos, impositiva? Normalmente uno tiene una personalidad pasiva, porque pasiva en el sentido de ser uno autoconsiderado, entre otras cosas, porque ya casi que está diseñado para uno pagar, o a la inversa, para uno cobrar. Se ve mucho en ese caso de el bullying y el abuso escolar, como siempre hay un rol del que está imponiéndose y otro rol del que está siendo tiranizado. Entonces vemos cómo hay una personalidad activa y una personalidad pasiva, que lo iremos comprendiendo más adelante en la conferencia de Karma y Dharma. Por ahora lo que hemos de saber en esta conferencia es que aquí en este proceso de los juicios se define todo el karma y se define todo el diseño electropsíquico y la personalidad con la que vamos a nacer. Entonces ya está definido cuánto dinero vamos a tener, las parejas que vamos a tener, las personas que vamos a conocer, los lugares en que vamos a estar. Todo como el guión de una película ya está plasmado. No queda más que nacer, no falta más que nacer. Entonces cuando ya se ha producido el diseño electropsíquico y el karma, ya el maestro Anubis procede a tomar una decisión, es posible que él pueda volver el cuerpo o que no.
Es posible que el desencarnado durante esas 72 horas pueda regresar al cuerpo, pero si no, pues el maestro Nubis le ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata, y el ángel de la muerte, antes de cortar el cordón de plata, le pide permiso a la Madre Divina para poder hacerlo. Por eso siempre la Madre Divina es quien tiene la última palabra. Por eso la Madre Divina es tan importante, que incluso literalmente lo puede salvar a uno de la muerte. Y no importa dónde nos encontramos, ya sea que estemos en Oriente o en Occidente, tenemos una Madre Divina que es la que decide sobre nuestra existencia. Entonces es importante estar en buenos términos con la Madre Divina y con la justicia objetiva. Y como lo decíamos, pues hay dos alternativas que pueden ocurrir cuando ya se ha decidido el proceso de los tres juicios. La persona puede volver al cuerpo y, digamos, continuar su existencia, o puede que ya no, que la ley haya decidido que se desencarna, y pues el ángel de la muerte tiene que obedecer, pero según permita o niegue la Madre Divina. El problema ocurre es cuando la persona tiene la capacidad o puede volver al cuerpo. Hay un problema bastante grande, y es que por desconocer el proceso de la muerte o por desconocer cómo la muerte funciona, pues muchas personas de una vez las llevan a la morgue, las llevan a la autopsia o de una vez las mandan al cementerio, y el problema viene cuando el alma regresa al cuerpo y la persona pues resulta siendo enterrada viva. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando la ley decide que puede volver al cuerpo, pero este cuerpo ya se encuentra en un ataúd? Pues que la persona va a llegar al ataúd y va a sufrir el terror de lo que es haber sido enterrado vivo. Y nosotros hemos visto en noticias y en la sociedad muchos casos de personas que cuando sacan el cadáver, cuando hacen una exhumación, pues se encuentra el ataúd rasgado, se encuentra el cadáver sin uñas o con las uñas destruidas, y se encuentra el ataúd lleno de rasgaduras por las propias uñas. Y es porque o la persona fue enterrada viva, o se enterró en un estado de catalepsia, o porque efectivamente por ley pudo volver al cuerpo, pero el cuerpo pues ya estaba enterrado, lo cual pues constituye un homicidio. Un homicidio pues porque que inocentemente peca, inocentemente paga. Por eso antiguamente a los difuntos les colocaban una cuerda atada a una campana. En algunos cementerios europeos muy antiguos pues se pueden encontrar campanas sobre las lápidas o sobre las tumbas, en las cuales había una cuerda para que si acaso la persona había sido enterrada en estos estados, pudiera jalar de la campana y el sepulturero sacarlo del cajón. Y así se le salvaba la vida. Pero hoy en día, como nosotros ya hemos sido absorbidos por el intelecto, por la ciencia materialista, por la ignorancia, esto sería un motivo de burla, sería motivo de risa. Es decir, que entierran a las personas con una campana, porque las universidades no autorizan esto, los noticieros, los colegios no autorizan esto, y sería desacreditada esta sabiduría o este conocimiento. Entonces, entre otras cosas, de ahí viene el término salvado por la campana. La campana estaba diseñada para que a la persona la pudieran sacar. Lo mismo pasa cuando al supuesto fallecido o al moribundo se lo llevan de una vez a la morgue para despedazarlo, porque hoy en día incluso existen leyes, los diferentes gobiernos emiten leyes sobre los muertos en los cuales tienen que despedazarlos y utilizar cada órgano en un banco de órganos sin respetar este proceso de las 72 horas. Porque ¿qué congresista o qué legislador pues va a poder legislar en base a un conocimiento que no conoce o que las personas no saben? ¿O en qué hospital le van a permitir a una persona que saque a su pariente fallecido y se lo lleve para la casa 3 días? Entonces vemos como la misma sociedad ignorantemente pues comete errores, y como muchos médicos o muchos incluso familiares pueden meterse en karmas severos por pura ignorancia. Y vemos que incluso en los hospitales lo que prima o lo que prevalece es el dinero, lo que prevalece es el negocio, y cuando un pariente ya está fallecido en la cama, pues lo que quieren es sacarlo rápido para que llegue otro,
otro paciente, otro pariente, sin importar el proceso de las 72 horas, porque ni siquiera se conoce, y va directo a la morgue, en la morgue lo despedazan, y si esta persona pudiera regresar al cuerpo, pues no va a encontrar un cuerpo al cual regresar, lo cual pues ya no le queda más que ahí sí cortar el cordón de plata y ahí sí terminar de morirse. Y obviamente quien haya producido ese desguace, pues evidentemente se gana un karma de homicidio, aunque lo haya hecho sin intención. El que inocentemente peca, inocentemente paga. Lo mismo pasa con los hornos crematorios. Cuando rápido la familia quiere salir del problema, la familia no tiene paciencia de esperar 3 días, rápido quieren resolver la cosa y rapidito lo llevan a que lo entierran o al horno crematorio, y muchas personas han habido testimonios de que escuchan de que el cuerpo grita, que el cuerpo se mueve. Es posible que se mueva por reacciones del sistema nervioso, como también es posible porque la persona estaba viva y fue quemado sin tener que quemarse. Entonces pongámonos a reflexionar cuánto karma puede ganar uno por tener la conciencia dormida. Si estas personas que trabajan en estos oficios tuviesen la conciencia despierta, al menos podrían evitarse este tipo de karmas, podrían tomar una decisión que salven una vida o se salven a sí mismos. Incluso también lo vemos en los procesos de coma. Cuando las personas están en un coma inducido, ya sea por días, semanas, meses o hasta años, pues siempre está la presión de querer desconectar, que porque ya se murió, que porque eso no está vivo, que eso es ya casi un mueble, sin respetar que es un ser humano que todavía está vivo. Pero si hay, por ejemplo, aspectos de codicia, si el moribundo va a dejar una herencia o algo así, y si los hijos o parientes están más interesados en la herencia que en el amor que le tienen al pariente, pues más rápido van a pensar en desconectarlo. Y la mente más rápido va a buscar justificaciones para literalmente matarlo. Van a decir que es que le están produciendo un sufrimiento, que pobrecito, que está sufriendo, que está padeciendo, que ya toca matarlo para que no sufra más, sin saber que aunque lo maten, ese sufrimiento no se le quita matándolo. Los karmas no se quitan así. Si estaba sufriendo es por un karma, y porque haya muerto no significa que pagó la deuda. La deuda queda pendiente y se la cobrarán más adelante. Y la diferencia ahora es que no solamente le postergaron el karma al moribundo, sino que también el artífice intelectual o el artífice material de la desconexión pues se gana un karma de homicidio. Entonces miren lo importante, o miremos lo importante que es tener conocimiento y empezar a trabajar por tener una conciencia despierta, salir de este estado de adormecimiento en que nos encontramos, porque hasta en estas decisiones de la vida cotidiana podemos padecer consecuencias bastante graves o producirle un daño bastante grande a otras personas. Ya con un conocimiento como este podemos salvarle la vida a más de uno. Entonces, una vez cuando ya el ángel de la muerte, cuando ya actuó el ángel de la muerte, es decir, ya definitivamente sí murió, definitivamente se cortó el cordón de plata y no hay vuelta atrás, ahí se abren 3 alternativas. Las 3 alternativas son el limbo, los mundos infiernos o los cielos. Entonces pasa que cuando la persona todavía no ha agotado las 108 existencias, todavía le quedan más oportunidades, la persona es trasladada al limbo. El limbo es la antesala de los mundos infiernos, es tal cual como se muestra en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cualquiera de nosotros puede ir a conocer los mundos infiernos y es necesario verlos en persona para que uno se convenza para convencerse a sí mismo, y la comprobación de sí mismo de que esto realmente existe. Por eso en la conferencia número 1 enseñamos la ciencia, para que lo que enseñamos se compruebe, y si enseñamos que los mundos infiernos existen, pues podemos utilizar la ciencia de este conocimiento para ir a verlos. Entonces el desencarnado va a ser llevado al limbo, la antesala de los mundos infiernos, y allá es donde nosotros también nos desdoblamos cuando nos vamos a dormir. Por eso nosotros en las noches vemos a veces a familiares fallecidos. Por eso decimos: me soñé con mi abuelita, me soñé con mi abuelito, etcétera, porque allá en el limbo es donde nos encontramos los vivos y los muertos.
es una parte, es una infradimensión donde allá pues como que nos encontramos todos. Una cosa es antes del río Aqueronte, que es donde están todos los desencarnados que todavía no se les ha acabado el ciclo que vimos al principio de esta conferencia. Pero otra cosa es más allá del río Aqueronte, que es ya donde empieza verdaderamente el primer círculo dantesco, y de ahí para abajo los 9 círculos dantescos que están plasmados en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces esa es la segunda posibilidad que ocurra. Si a ese desencarnado ya se le acabaron las 108 existencias que vimos en principio, pues no le queda más que bajar a los mundos infiernos y hacer el proceso mecánico y obligatorio de la muerte de los yoes psicológicos. El infierno es muy diferente al concepto de infierno que hemos traído, impuesto por las diversas religiones, que a medida que avancemos en todo este curso, iremos esclareciendo, iremos explicando. Y también hay una tercera alternativa, que es que si la persona trabajó con el fuego, si la persona lo hizo subir, hubo una diferencia superior en el fuego, la persona, el desencarnado, merece ir a alguno de los cielos, porque son varios, está dividido en varios cielos. Nosotros tenemos también uno de los tantos conceptos, y es que la gente buena se va para el cielo y la gente mala se va para el infierno. Y es el concepto ignorante y religioso que nos han impuesto, el cual es totalmente falso. Pues muchos de los fallecidos van al limbo, pero toda persona que no trabaje sobre sí misma y que no trabaje su fuego, no le queda más que ir a los mundos infiernos. Por lo tanto, los desencarnados o fallecidos que van al cielo son muy pocos o son extremadamente escasos. Hoy podríamos decir que casi nadie hoy en día sube a los cielos, por lo cual es importante tener en cuenta este estado de autoengaño en que creemos que todos nuestros parientes están en el cielo, todas nuestras mascotas están en el cielo, todos nuestros amigos, todos los muertos, todo el mundo está en el cielo, cuando realmente no es así. Entonces, cuando la esencia está en el limbo, está esperando a un nuevo cuerpo, y después de pasado un tiempo se le asigna nuevamente el cuerpo y nuevamente vuelve a nacer. Por lo que es muy probable que muchos de nuestros familiares o parientes, es posible que ya incluso estén en otros cuerpos, viviendo en otros lugares, con otros nombres, con otras formas, o tristemente, si ya no les quedaban más, pues ya evidentemente estarán involucionando, lo cual es el peor destino que le puede ocurrir al ser humano. Ahora sí vamos a ver detalladamente la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte del alma prácticamente, es la pérdida del alma, y se da o se procesa en los mundos infiernos. Hay que comprender lo que son realmente los mundos infiernos, y ellos son como si fueran una maquinaria que se encarga a través de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas de destruir obligatoriamente los defectos psicológicos a través de la repetición, a través de repetir tantas veces algo, un defecto en particular, que el defecto se destruye, el defecto explota, pero sin liberar sabiduría y sin liberar amor. Entonces, cuando a la persona ya se le agotaron las 108 existencias, baja a los mundos infiernos y va bajando. En algunos casos puede ser círculo por círculo, en otros casos pues va directo al cuarto círculo dantesco, en otros casos va directo a la 9ª esfera, directo al fondo, dependiendo pues de la gravedad de las faltas cometidas. Más adelante veremos una conferencia que detalla específicamente cómo funcionan los mundos infiernos, y por ahora podemos explicar de que es la segundo tipo de muerte. El alma tiene que pasar por todas estas infradimensiones, sufriendo lo indecible, literalmente sufriendo unos procesos mecánicos de muerte mecánica, de eliminación obligatoria de los yoes, hasta que por un lado entró y por otro lado salió. El infierno, a pesar de que es extremadamente extenso en el tiempo, pues tiene un principio y un final. Nosotros no podríamos taladrar el suelo y llegar a los mundos infiernos. Es entendible de que esto no es en la tercera dimensión, es en la primera y en la segunda.
es un universo en sí mismo que se llama el tritocosmos, y no hay maquinaria o taladro o cosa que nos lleve a ver los infiernos. Podemos conocerlos a través del desdoblamiento astral. Cuando ya la esencia o el alma pasó por todos los 9 círculos dantescos o por los que sea que le hayan asignado, vuelve a salir a la creación, vuelve a salir otra vez a la superficie como un mineral, o sea, como un elemental gnomo pigmeo, y tiene que volver a iniciar todo el proceso de evolución. Normalmente pueden surgir por procesos de volcanes o de erupciones volcánicas. Entonces, este tema de los mundos infiernos o de las infradimensiones se ve plasmado en toda cultura antigua de todas las latitudes del planeta. Se los muestro de esta forma así para que comprendamos que los mundos infiernos no son un proceso religioso, no es un proceso de religión, no es un proceso sectario de atemorizar, porque las diferentes religiones del mundo han utilizado los mundos infiernos para asustar a la gente, para ganar adeptos, para sacarles el dinero y la energía a las personas y venderles una salvación ficticia. O lo que es otras cosas, pues esclavizar, manipular y amedrentar a los feligreses. Entonces es necesario saber que los mundos infiernos pues son una cosa que es parte de la naturaleza, es parte del planeta, es parte de la creación. Cada planeta tiene sus propios mundos infiernos. Y es una cosa tan natural como los árboles, como los océanos, como las montañas, etc. Y es como, pues así decirlo, como una maquinaria al servicio de la naturaleza, que realiza obligatoriamente el trabajo que nosotros podemos hacer voluntariamente. Entonces lo vemos en todas las culturas. Aquí en Occidente, en los mexicas lo veíamos como el Mictlán, en otras mitologías antiguas como los celtas, los griegos, los egipcios, los armenios, los eslavos, los chinos antiguos. Cada cultura tenía su propia percepción de los mundos infiernos, así como en las religiones. Los cristianos lo conocen como el Seol, los hindúes los conocemos o lo conocen como el reino de los Narakas. En el judaísmo se conoce como el Gehenna, en el islam de los musulmanes se conoce como el Yanaham, y en la antigua China como el Diyu. Entonces son muchos nombres que reciben lo mismo. En el antiguo Egipto la Duat, en los griegos el Erewa o el Tártaro, y entre los nórdicos el Niflheim, entre otra serie de nombres, que incluso entre los mayas y aztecas también lograban mostrar las 9 secciones de los mundos infiernos, por lo cual no es un proceso religioso el infierno, es un proceso natural que toda cultura del planeta lo conoció en toda época de la historia de la humanidad. Ahora vamos a ver el tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica. La muerte psicológica, ya la vimos en la conferencia anterior y en esta la repetimos, es el proceso que nos libera de la esclavitud de nosotros mismos o la esclavitud de los defectos psicológicos, la esclavitud de nuestros propios pensamientos, sentimientos, vicios, mecanicidades, hábitos, mañas, etc., la esclavitud de lo que hacemos día tras día. Por ahí dicen que nosotros somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, si nosotros observamos nuestro día a día y observamos qué es aquello que nosotros pensamos constantemente, sentimos o hacemos constantemente, podemos empezarnos a dar una idea de quiénes somos realmente. Nosotros tenemos millones de defectos psicológicos, son casi que innombrables de tantos defectos que hay, sintetizados en las 7 cabezas de Legión, que son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Pero de estas 7 cabezas pues se ramifican muchos defectos más, como la traición, el adulterio, el homicidio, el robo, la tacañería, el deseo, los vicios, las ociosidades, la violencia, la agresión, el insulto, la venganza, la destrucción, la difamación, el chisme, la calumnia, la destrucción de uno mismo, los diversos vicios, las diversas distracciones,
los diversos sufrimientos que nos provocamos a sí mismos y le provocamos a los demás, todos los tipos de temores que conocemos, todos los tipos de placeres que conocemos. Es prácticamente incontable todo lo que somos capaces de pensar, lo que somos capaces de sentir, lo que somos capaces de decir y hacer. Entonces son miles de defectos que tenemos o millones en nuestra psicología y cada defecto roba energía. Perdemos energía mental con cada pensamiento, perdemos energía emocional con cada sentimiento, perdemos energía motriz con cada palabra, cada obra que hacemos y perdemos también energía instintiva y sexual con cada deseo, cada fornicación que producimos. Producimos. Entonces, si nosotros nos sentimos inconformes con la existencia que ya traemos, nos sentimos inconformes con el resultado que tenemos hoy en día, después de haber vivido ¿cuántos años? 20, 30, 40 o 50 años de existencia, pues todos los resultados que tenemos hoy en día ha sido producto de estos defectos psicológicos. Los diversos tipos de daño que tenemos, los diversos tipos de condicionamientos, ya sean económicos, ya sean de salud, ya sean de libertad, mentales, emocionales que tenemos, pues han sido producidos por estos defectos psicológicos. Por lo tanto, nos creemos ser esclavos de un estado, nos creemos ser esclavos de un sistema, cuando realmente somos esclavos de nuestra propia psicología y muy especialmente, muy específicamente, esclavos de nuestros propios deseos, entre otras cosas, esclavos de las percepciones agradables y desagradables que alimentamos todos los días, día tras día, y que pueden producir o hacer nuestra existencia cada vez más miserable, o cada vez más triste, o cada vez más dolorosa, y cada vez más alejada de la verdadera felicidad, confundiendo felicidad con alegría, tratando de evadirnos entre los diversos vicios, diversas distracciones, diversos placeres, pensando que alegría es felicidad, sin conocer la diferencia entre estas dos. Entonces, cada uno de los defectos tiene secuestrada o tiene atrapada a una de las chispas. Recordemos que tenemos de un 100% de conciencia, el 97% atrapado y el 3% libre. Aunque ya en las circunstancias que tenemos en la raza, pues hay personas, que ya tienen el 100% atrapado. Pero nosotros, si estamos viendo este conocimiento, si algo nos mueve en nuestro interior ver una conferencia de estas, pues es un síntoma de que esa esencia o conciencia que tenemos todavía tiene un anhelo, una oportunidad de despertar. Entonces, cada chispita, cada fracción de conciencia está secuestrada o está embutida en un defecto psicológico. Cada defecto tiene una chispa atrapada, cada chispa atrapada debe ser liberada con la muerte y cada chispa liberada se va integrando, va formando la individualidad sagrada. Entonces vamos viendo lo que es la importancia de la muerte y por qué se practica la muerte. Porque tenemos mucho por morir, es decir, que tenemos mucho por matar. Todo defecto psicológico que se nos venga a la mente o al recuerdo, que tengamos capacidad de observar, es un defecto que se tiene que morir. Porque defecto no es conciencia. Por muy bonito que sea un defecto, pues existen defectos buenos y defectos malos, ninguno de los dos es lo correcto y ninguno de los dos es la conciencia. Ambos tienen que morir. Entonces, con cada defecto muerto, se va liberando la sabiduría y el amor. Es decir, que a mayores defectos eliminados, más amor vamos a tener, más capacidad de hacer, más mística y también más sabiduría para nuestra vida personal y para guiar a las demás personas. A medida que vamos liberando estas chispitas, ellas se van integrando, nos vamos integrando y es así como logramos la individualidad sagrada, que lo vimos también como un objetivo en la conferencia de conocimiento de sí mismo y objetivos. Por eso vamos viendo que tenemos que morir, por esto vamos viendo que la razón de vivir es morir. Por eso en el principio de la conferencia se decía que a medida que vamos avanzando se va entendiendo
que por qué vivimos para morir y morimos para vivir. Entonces, esto no es solo una teoría, es una práctica, y vamos a enseñar exactamente la práctica de una manera sencilla para que todos nosotros la podamos aplicar. La práctica consiste en descubrir un defecto con la autoobservación, enjuiciarlo con la reflexión hasta que se comprenda y eliminarlo suplicándole a la Madre Divina que le dé muerte. Entonces, a medida que avance este curso, veremos la muerte en marcha, que es esta, y más adelante veremos la muerte reflexiva, la muerte en cruz, etc. Pero ahora esta muerte en marcha la podemos aplicar día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo primero que hacemos es, durante todo el día, estar en un estado de autoobservación. La autoobservación es observar hacia adentro. Así como nosotros podemos llevar la atención o la observación a un punto, ya sea una pared, una puerta, una silla, una mesa, lo que sea, o al suelo, al cielo, al techo, así como podemos fijar la atención en un punto externo, también podemos llevar la atención hacia adentro y fijarla en un punto interno. Y ese punto interno va a ser nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestra voluntad. Incluso podemos observar lo que vamos a decir, la voluntad que tenemos o la mala voluntad. Cuando nosotros dirigimos la atención hacia adentro, es donde vamos a detectar a todos esos enemigos interiores, a todos esos yoes. Entonces, una vez hemos detectado a la presa, una vez hemos identificado a quien vamos a eliminar, tenemos que juzgarlo, es decir, juzgarnos a nosotros mismos, enjuiciar al defecto psicológico para poder comprenderlo, juzgarnos por chismosos, juzgarnos por mentirosos, juzgarnos a sí mismos por traicioneros, por calumniadores, por perezosos, por viciosos, por ociosos, por envidiosos, por cantidades de miles de defectos que ya traemos. Para nosotros eliminar algo dentro de nosotros mismos, tenemos que dejarlo de juzgar en los demás y empezar a juzgarlo dentro de nosotros mismos. Una vez nosotros empecemos a eliminar detalles de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo obramos, podemos llegar a la verdadera comprensión que va a aflorar espontáneamente. Y una vez pues nosotros estamos en este proceso de enjuiciamiento, dándonos cuenta que eso es un defecto, que somos efectivamente chismosos, que sí somos calumniadores, que sí somos perezosos, etc., le pediremos a la Madre Divina que lo elimine. Esto es un proceso realmente científico, metafísico, etc., de ciencia superior, porque es la Madre Divina que tiene el poder electrónico de destruir un átomo que se encuentra en la quinta dimensión. Pues estos defectos son de naturaleza pentadimensional. Entonces nosotros solos no podemos destruir un átomo de estos. Es la Madre Divina quien va a ir a destruir aquello que nosotros hemos comprendido o que hemos observado. Evidentemente hay defectos muy chiquitos, pero también hay defectos muy grandes. Y no podemos decir, madre mía, quíteme la pereza, y entonces ya un segundo después ya no somos perezosos. Evidentemente, pues la pereza es una cosa muy grande, compuesta de muchos detalles, muchas raíces, muchos defectos que hay que ir matándola gradualmente. Algunos defectos son tan grandes que hay que eliminarlos gradualmente y otros son tan chiquitos que con una pequeña petición pues ya los hemos eliminado. Y cada quien pues tiene sus defectos en su principal medida. Entonces vemos, por ejemplo, esta conferencia nos da un ejemplo de que nosotros vamos por la calle, ya seamos varón o mujer, y vamos por la calle y vemos a una persona del sexo opuesto muy atractiva, y entonces nos identificamos primero que todo con lo que estamos viendo, porque la impresión entra por los ojos, entra por el sentido de la vista. No está mal que el varón sienta atracción por la mujer, o que la mujer sienta atracción por el varón. Lo que es incorrecto es que sintamos atracción por todas las mujeres del mundo y la mujer por todos los varones del mundo.
teniendo uno una pareja. Y aunque uno sea soltero, la otra persona sí tiene su pareja asignada. Entonces, nosotros vamos por la calle, observamos una persona del sexo opuesto y podemos observar en el universo interior todo lo que empieza a desatarse. A nivel del centro sexual, el órgano sexual, el aparato reproductor, es posible que reaccione, pues el varón ya sabe cómo le reacciona a su aparato y la mujer también sabe qué ocurre en su aparato cuando está observando algo que le agrada demasiado. Eso pues ya vemos que es un defecto psicológico y que puede ser eliminado. A nivel del centro instintivo empezamos a sentir deseo o eventualmente podemos sentir deseo por aquella persona que ni siquiera conocemos y lo único que estamos viendo es una apariencia. A nivel del centro emocional, podemos sentirnos enamorados, sentirnos cautivados, sentirnos seducidos incluso, o sentirnos dominados, etcétera, por una persona que obviamente no conocemos, no sabemos quién es y ni conociéndola tampoco. A nivel del centro intelectual, podemos empezar a pensar cosas, a imaginar a la persona en diversas circunstancias, en diversas situaciones, en diversos escenarios obviamente equivocados. Y todo esto está ocurriendo en el universo interior. Podríamos idealizar también a esta persona. Si la persona está vestida muy elegantemente, entonces emitimos un concepto o un juicio. Pero si la persona está vestida de una forma un poco desagradable para nuestro gusto, entonces emitimos otro juicio. Esa es la mente, la que, digamos, funciona de esa manera. Y a nivel del centro motor, también podemos observar la voluntad. La voluntad de querer alcanzar a esa persona, de querer ver a la persona por delante, por detrás, por un lado, por el otro. Si vamos en un vehículo, el deseo de pitarle para que voltee a mirar, el deseo de saludarle, el deseo de decirle algo, el deseo de supuestamente accidentalmente entrar en contacto con esa persona, si por ejemplo estamos en el transporte público. Entonces todo esto pues es evidencia de que hay yoes que se están moviendo en el interior. Si por ejemplo a través del sentido del olfato percibimos un olor agradable o desagradable, ¿qué pasa si sentimos un olor muy agradable de una persona? Pues que podemos emitir conceptos. Si es un perfume caro o si es una mujer y es un perfume especial, podemos emitir un juicio contra esa mujer. Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, los procesos que ocurren en los diversos sentidos, es importante también tenerlos en cuenta. Todo aquello que ingresa a través de la vista, que ingresa a través del oído, que ingresa a través del olfato, a través del tacto, etc. A medida que vamos viendo detalles en nuestro interior, pues vamos pidiendo a la Madre Divina que los vaya eliminando. Entonces, aquí más detalladamente, en una circunstancia como esta, podemos reflexionar qué es lo que el defecto está deseando. ¿Por qué ese defecto me está atormentando? ¿Por qué el defecto me sugiere que haga algo? ¿Qué es eso que el defecto me está impulsando a que yo haga? ¿O acaso nosotros no nos hemos sentido presionados por un defecto psicológico a hacer algo? Entonces, cuando vayamos reflexionando, iremos comprendiendo y nos daremos cuenta que estamos perdiendo energía en todos los centros con cada persona que a uno le gusta. Entendamos que la palabra fornicación significa perder energía, ya sea en cualquiera de los centros, especialmente en el sexual. Traemos un concepto religioso de la palabra fornicación que tenemos que destruir, ese concepto que trajimos de las religiones. Fornicar es perder energía, es tan sencillo como eso. Entonces, evidentemente, el varón puede sentir toda la atracción por su esposa y la esposa sentir toda la atracción por su esposo. No podemos caer en el extremo opuesto que se llama celibato, pero es absolutamente incorrecto que vayamos por la calle y nos vayamos fijando en una persona, en su cabello, en la otra en sus ojos, en la otra en sus labios, en la otra en sus caderas, en la otra en su rostro, etc.
y con cada persona que vamos viendo en la calle, pues cada una nos va produciendo un efecto en la psicología. Y no es culpa de aquella persona, es de uno mismo que se identifica con todos esos detalles, uno mismo sometido por sus propios deseos y percepciones y hasta conceptos. Entonces, cuando uno se identifica ante estas circunstancias, uno se olvida de sí mismo, se duerme la conciencia por estar identificado. ¿Acaso uno no está dormido cuando está imaginando a la otra persona en diferentes escenarios? ¿Acaso uno no está dormido cuando está sintiendo emociones agradables o incluso también desagradables por algo que está viendo? Entonces, una vez uno está detectando sentimientos, pensamientos, deseos, voluntades, todo eso es a lo que hay que pedirle muerte. Se le pide muerte a la Madre Divina que elimine ese detalle de ese sentimiento, que elimine ese pensamiento, que elimine ese deseo. Y pues la Madre Divina los va a ir eliminando en la medida que uno vaya observando o en la medida que uno vaya comprendiendo. Y este proceso pues lo repetimos para todo, no necesariamente una persona del sexo opuesto. A veces pasan cosas en la calle que nos provocan susto, que nos provocan miedo. Eso también hay que eliminarlo. A veces hay cosas que nos provocan ganas de salir corriendo, ganas de escondernos, etcétera. El sonido de cuando un carro frena, un insulto, dos personas que se están gritando y agrediendo en la calle, eso también nos puede provocar algo de zozobra y eso también es necesario de eliminar. Lo que muere, ahora pues la conferencia como vimos es qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Entonces ahora vamos a ver lo que sí se muere. Y lo que sí se muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Entonces, cuando ya se cortó el cordón de plata, cuando ya definitivamente sí es un muerto real, pues es obvio que el cuerpo se va a descomponer. Es obvio que si el cuerpo van y lo entierran al cementerio, pues gradualmente se irá descomponiendo, se va pudriendo y el cuerpo murió. Tarde o temprano no quedan más que los huesos. Pero también tenemos un segundo cuerpo, que es el cuerpo vital, es el asiento vital del físico, es la sección superior del físico, es un cuerpo similar al físico, pero que corresponde a la cuarta dimensión, no a la tercera. El cuerpo físico corresponde a la tercera dimensión y el cuerpo vital a la cuarta dimensión. Ese cuerpo también se va a ir descomponiendo, también va a ir desapareciendo y al final pues tampoco queda nada de este cuerpo. Y aquello que también muere es la llamada personalidad. Es necesario explicar detalladamente qué es. La personalidad es el mal llamado fantasma. Cuando aquellas personas dicen que hay una casa embrujada, que ahí asustan, que ahí se aparece el fantasma de un soldado, el fantasma de alguien que murió hace mucho tiempo, es un vehículo electromagnético. Si recordamos el principio, explicamos que después del tercer juicio se genera el karma y la personalidad. Pues esta personalidad es como un filtro, es como un filtro psicológico, un vehículo electromagnético con el cual nosotros nos expresamos. Es nuestra forma de ser superficial. Es nosotros superficialmente, corresponde a la segunda dimensión. Nuestro cuerpo, nuestra apariencia es una superficialidad y la personalidad también. Entonces, por eso algunas personas dicen que se les presentó la abuelita, se les presentó el abuelo, etcétera, que falleció hace un día, hace una semana, porque la personalidad regresa a la casa donde falleció también, se acuesta en la misma cama donde durmió, realiza las mismas cosas que realizó en vida, porque pues la persona todavía no sabe que murió. Quien muere dormido pues no sabe que murió. La personalidad también se va en cierto modo a vivir al cementerio, al panteón, y se alegra cuando le llevan flores. Cuando las personas hacen procesos tenebrosos, quien acude es la personalidad. Entonces es importante que tener claro ese concepto de fantasmas y etcétera, que no son más que un vehículo electromagnético que todos nosotros poseemos. Lo que pasa es que en el desencarnado pues ya queda libre esa personalidad. Y mientras más nosotros mencionemos al difunto,
más energía le metamos, más misas o eucaristías se le paguen, pues más se fortalece esa personalidad. Entonces esa personalidad también se desintegra. Y también incluso acompaña al cajón, por así decirlo, en el cementerio o en la casa donde vivió. Y ahora vamos a ver lo que no se muere, lo que no va a morir con la muerte del cuerpo físico. Dos cosas principalmente, que son la esencia y los defectos. Entonces la esencia, que es lo más puro y real que tenemos dentro de sí mismos, no se va a morir por más que nos maten, por más que nos dé un infarto, por más que nos ahoguemos, etc. La esencia no va a morir, la conciencia no se va a morir, el ser, la madre, el padre, etc. no se van a morir, porque el cuerpo, pues así sea que lo atropelle un camión, etc., sigue existiendo su esencia. Y vemos al ser también como una cantidad de partículas, como una cantidad de átomos. El ser está compuesto por muchos átomos, como el padre, la madre, entre otros. Otra cosa que no muere son los defectos. Porque una persona la maten no significa que murió su defecto psicológico. Nosotros vemos muchas películas de policías y ladrones, y vemos que, por ejemplo, en las películas o en la vida real hay un atraco y la policía resultó abatiendo al maleante. No significa que porque lo abatieron, entonces ese defecto psicológico se murió. No mueren los yoes con la muerte física, pasan a la próxima existencia. Entonces tenemos una cosa llamada la envoltura seminal. La envoltura seminal es como un campo electromagnético alrededor de nosotros, en la cual están contenidos los defectos psicológicos. Por eso decimos a veces que esta persona tiene como mala vibra, esta persona es como pesada, esta persona es como rara, porque efectivamente podemos sentir la envoltura seminal de unos con otros. Entonces, cuando el cuerpo muere, cuando ya se da el proceso del fallecimiento, la envoltura seminal atrapa a los yoes y los traslada a la próxima existencia. Entonces todo lo que somos nosotros, tanto lo real, la esencia, como lo superficial, como lo egoico, lo irreal, ambas cosas van pasando de cuerpo en cuerpo, de existencia en existencia. Entonces es importante entender que los yoes, como vemos, no se van a morir por más tiros que hayan, y entonces o se mueren voluntariamente o se mueren obligatoriamente. O se mueren voluntariamente, es decir, por voluntad propia, porque nosotros queremos, porque nosotros hacemos el esfuerzo de matarlos, haciendo uso de la muerte psicológica, o se van a morir obligatoriamente en los mundos infiernos, de manera mecánica, de manera, sí, forzosa y obligada. Como vemos, pues no hay un mañana para los yoes. Los yoes morirán sí o sí, obligatoria o voluntariamente, pero se mueren. Y la tarea que tenemos es que nosotros que tenemos este conocimiento, sí tenemos la posibilidad de eliminarlos voluntariamente. Cualquier persona que quiera someter a prueba esto, pues es necesario de hacerlo. Es necesario de llevar a la comprobación la muerte psicológica, y uno puede comprobar cómo el día de mañana o hoy mismo, esta misma noche, cuando sintamos un sentimiento desagradable, cuando tengamos un sentimiento doloroso, practicar la muerte psicológica y observar cómo este sentimiento se irá disolviendo, pero por la muerte, no por la represión. Como nosotros, cuando tenemos un pensamiento recurrente a través de la muerte, podemos ir disipando un sentimiento. O como cuando nosotros tenemos ganas de reaccionar de determinada forma, a través de la autoobservación y la muerte psicológica, podemos evitar una reacción desafortunada. Entonces, parte de la ciencia es la comprobación, y la comprobación también es comprobar la efectividad de la muerte de manera sencilla. Sentimos una emoción dolorosa y desagradable y debemos comprender y pedir a la Madre Divina que elimine eso que estamos sintiendo. Incluso también para los sentimientos o para las emociones agradables y placenteras.
también es necesario eliminarlas. Y una vez nosotros empecemos a hacer esta práctica, empezaremos a tener un tipo de vida diferente o un estilo de vida diferente. Si verdaderamente tomamos este conocimiento no solo por teoría, sino por práctica también, pues indudablemente seremos prácticos. Y si somos prácticos, empezaremos a obtener comprobaciones. Empezaremos a vislumbrar los mundos internos. Empezaremos a practicar lo que vimos al principio, conocer al universo y conocer a los dioses. Empezaremos a conocer al universo y empezaremos a conocer a los dioses. Entonces esta fue la conferencia del día de hoy, la conferencia número 2 de la fase A. Quien quiera hacer una pregunta, pues lo puede hacer, y quien esté viendo esta conferencia grabada puede dejarnos la pregunta por Messenger o por las redes sociales. Estas son nuestras redes sociales. En Facebook nos ubican como Autoconocimiento Universal, con este logo que están viendo. En YouTube como Autoconocimiento Universal también, aunque el canal de YouTube lo estamos reconstruyendo. En WhatsApp nos pueden encontrar con el número en pantalla, y en Telegram también, en el canal de Telegram. A través de estos medios pues nos pueden hacer las preguntas todas personas que estén viendo apenas esta conferencia de manera grabada. Y quienes se encuentren en Colombia, en México o en Perú pueden asistir a nuestras salas físicas. Existen 3 salas físicas en todo el planeta: en la ciudad de Bucaramanga, en la capital de México, en el DF, y en la ciudad de Huancayo, en Perú, para todos quienes quieran ver una conferencia de estas en persona, la cual pues también tiene ciertos detalles especiales ver las conferencias presencialmente. Entonces, esta fue la conferencia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, y también agradecemos a todos quienes asistieron: a Johanna, Rosario, Rebeca, Anabelsi, Sara, Santiago, Cami, a Manolo, a Reflexión, etc. Les agradecemos por compartir la conferencia a quienes la comparten. Les agradecemos a quienes asisten también, y nos veremos en la próxima conferencia. Les deseamos que tengan una buena noche. Hasta luego.